¿Abren los gimnasios? Esta es la pregunta del millón hoy en día en Buenos Aires, Argentina. Nunca supe si era la pregunta del $1.000.000 o la pregunta del millón de personas. En este caso creo que es el millón de personas, porque es infinita la cantidad de gente que se está preguntando si van a abrir los gimnasios la semana que viene. El tema es el siguiente: si bien esta pregunta me la vienen haciendo desde que comenzó prácticamente, o 2 semanas después de haber comenzado la cuarentena, cuando se suponía que se iba a abrir todo, los comercios, incluso los gimnasios y absolutamente todo, y porque vaya a saber por qué, ¿no? Se siguió con esta cuarentena que aún estamos sufriendo, la cuarentena más larga del mundo. Recibí constantemente mensajes de gente conocida y tal vez seguidores de Instagram, Facebook o YouTube sobre cuándo abrían los gimnasios. Pero hace 15 días se intensificaron las preguntas y los mensajes que recibía, porque se corrió un rumor debido a un comunicado que hizo en las redes sociales una de las cadenas de gimnasios de Buenos Aires, en el cual no insinuaba, directamente afirmaba que los gimnasios abrían en estos días, el 15 de septiembre. Entonces muchos me preguntan si el lunes abren los gimnasios. Lamentablemente no es así. Estamos muy lejos de eso, pero yo le voy a leer el comunicado. Esto es algo oficial que se publicó en redes y dice lo siguiente: estimados socios, les comentamos que la reapertura de nuestra actividad está pautada para el 15 de septiembre, según respuestas del gobierno de la ciudad a nuestras consultas. Por lo tanto, estamos complementando todos los puntos del protocolo a seguir para que tengamos una reapertura segura y confiable en todos sus aspectos. Estamos alegres de que pronto nos reencontraremos nuevamente. Digamos, es un comunicado en el cual no se pondría ninguna duda y donde se dice que hay una certeza sobre la apertura. Incluso otras redes de gimnasios de acá de Buenos Aires hicieron un comunicado incluso a los empleados. Yo tengo gente que me escribió, que me aseguraban que estaban por abrir el lunes todos los gimnasios de forma normal, con protocolos, obviamente. Gente que trabajaba que desde las oficinas de las cadenas le informaban que en 15 días abrían. Y lo decían con toda certeza, incluso hasta con un par medio me peleé porque decía, no, le digo, yo no tengo ninguna noticia, es más, ni siquiera hay un protocolo aprobado. Pero largaron este rumor, y ustedes dicen, ¿por qué hacen esto? Lo hacen simplemente para que estas grandes cadenas trabajan con débitos automáticos, cobran un año adelantado. Entonces, para que la gente que ya se empieza a dar de baja mantenga el débito automático, largaron esto, que directamente ni siquiera es un rumor, es una confirmación, porque dice claramente, si bien hay como una vueltita ahí, según respuestas del gobierno de la ciudad a nuestras consultas, queda, o sea, vos cuando tenés muchas ganas de entrenar, vos lees esto y tenés la confirmación y apostás dinero de que se va a abrir. La cuestión que esto crea una falsa expectativa, no está bueno que te mientan, sobre todo cuando vos hace 5 o 6 meses que no entrenás, que tenés muchas ganas de hacer algo. Ni hablar para los dueños de los restantes gimnasios que están desesperados, ni hablar de los profesores, ni hablar del personal en general, de limpieza, mantenimiento,
que hace 5 meses que está sobreviviendo. Creo que es una jugada, una mala jugada, sucia, que no hace nada bien y simplemente creó confusión. Yo les voy a dar no mi punto de vista según la información. Yo desde un principio, si vieron los videos de cuando empezaron la cuarentena, yo hice 4 o 5 videos sobre mi cuarentena, cómo hacía la cuarentena, estaba haciendo la cuarentena en el gimnasio. Y yo dije que esto iba a ir para largo. Incluso hay un video muy gracioso que se viralizó, que es de El planeta de los simios, que el mono le habla y le dice: la cuarentena termina en diciembre. Que hace 3 meses cuando salió parecía una exageración, pero ya no nos estamos asustando absolutamente de nada. Les decía que en estos primeros programas que yo hice con respecto a la cuarentena y analizando todo un poco, había dicho que iba a ser largo, pero sobre todo analizando lo que era la cuarentena en sí y cómo se estaba manejando, había dicho que los muertos y los enfermos iban a ser más por la cuarentena que por la pandemia en sí misma. Lamentablemente no me equivoqué. Yo ahora no estoy hablando con el diario del lunes. Si pueden ver los videos, es un video de la primera semana de abril o mediados de abril. No hablo con el diario del lunes. Esto lo dije hace 4 o 5 meses atrás y hoy todo el mundo lo está confirmando. La cuarentena o confinamiento, más allá de ser anticonstitucional, eso se lo puede decir cualquier abogado constitucionalista, es una cuarentena casi suicida, podemos decir, porque arruinó la economía ya tan castigada de nuestro país y aparte está provocando y va a provocar decenas y decenas de enfermedades, tanto físicas como psicológicas, muchas de las cuales ya se están comprobando, suicidios, como ya se ha corroborado, daños en la salud. Justamente si uno quiere combatir un virus, lo mejor que puede hacer es tener una buena alimentación, una actividad física, una vida al aire libre, respirar aire fresco, tomar sol, recibir rayos solares, moverse, caminar, incluso hasta la interacción social que tengamos con nuestros seres queridos, con nuestros familiares, amigos, son muy buenas para prevenir un montón de enfermedades y sobre todo para cuando hay un virus dando vueltas, ya sea de un coronavirus como el COVID-19 o una gripe común y corriente. La mejor forma es tener una vida sana, saludable y al aire libre. Más allá de eso, que se está encarando de una forma incorrecta, todo esto en los primeros videos, algunos suscriptores hicieron la mayoría de la gente que sigue a Fitness Más, aparte de ser musculosos, y les agradezco por ser musculosos, son inteligentes en el 99,5%, pero siempre hay una persona que tiene algún problema, y por ejemplo uno me decían que era un inconsciente porque uno me dijo: no sabés lo que decís, dice, mi abuelita acaba de morir la semana pasada. Sí, mis 4 abuelos también se murieron de viejos y no hubo cuarentena, nos separó el país. Mi padre murió a los 51 años de edad. Era ciclista, entrenaba todos los días. Un día salió a la ruta, lo atropelló un auto y falleció instantáneamente. No se cerraron las autopistas ni las rutas. La vida siguió siempre que hubo una pandemia, un virus o alguna enfermedad. La cuestión es que, ya como para ir
hablando sobre el tema que lleva el video, que es abren los gimnasios. Yo le quería comunicar, esto es sinceramente lo más seguro que hay. No quiere decir que sea así, saben ustedes que como viene la mano y sobre todo después de los acontecimientos que hay últimamente, todo puede ir a cambiar, pero yo tengo dos datos de fuentes bastante ciertas, cercanas al gobierno de la ciudad. Una dice que el lunes, este próximo lunes, anunciarían la apertura de todos los gimnasios para el 11 de octubre. Tómenlo con pinzas, pero es la información más verídica que tengo, y tengo otra también de gente que está en el gobierno de la ciudad que lo pensaban para la primera semana de noviembre. Recuerden que hubo un primer anuncio de 12 fases de aperturas, en el cual los gimnasios junto con los boliches estaban en la fase 12 y estaba confirmado para el 28 de septiembre. Esto duró 3-4 días, luego lo cambiaron por una de 6 fases y en la fase 6 seguía estando con boliches y cines. Es más, creo que cines y teatros estaban para antes incluso que los gimnasios, y no tenían con fecha a decidir. Si tenemos en cuenta que todo va a depender de la fecha, podemos decir que hoy sería el peor momento para abrir no solo un gimnasio, sino cualquier actividad. Cuando hicieron esta cuarentena cavernícola, había entre 100 y 200 casos por día. Para los que no son de Argentina y no están al tanto de las noticias de acá, tanto los amigos de España y toda Latinoamérica que nos ven, les puedo decir que ayer hubo 12.500 contagios. O sea, si cuando había 100 casos estábamos todos encerrados, hoy con 12.500 deberíamos estar más encerrados. Recién vengo de la calle, es un movimiento más que un día normal. Ya hace como 2 meses que la gente, ya acá no hay cuarentena prácticamente. La cuarentena solamente es para los restaurantes, gimnasios, cines, teatros y un montón de rubros. El 33% del comercio está paralizado. Para ellos hay cuarentena. Para el resto de la gente no hay cuarentena. O sea que si vamos a tener en cuenta eso, podemos decir que tenemos para rato todavía. Ojalá que este dato que me dieron, que para el 11 de octubre abren los gimnasios, sea correcto. Todos esperamos que sea así, y si no es así, que no demore mucho más. Ya es inaguantable la situación, tanto económica como psicológica y emocional de las personas. También quería comentarles un poco, hablando de las noticias que hay con respecto a esto, que el gobierno no está bajando línea prácticamente desde un principio, que nos baja el mensaje que el problema va a terminar cuando la vacuna aparezca. Nos dicen que hasta que no haya vacuna no se termina el problema. Eso es, aparte de ser falso, es peligrosísimo. Justamente hace 2 días, una de las vacunas que se experimentaba en Argentina se tuvo que suspender porque hubo problemas, vamos a decirlo simplemente, no dio resultado. Imagínense que una vacuna que ya en fase experimental ya la tuvieron que suspender. ¿Qué podemos esperar de una vacuna que la quieren sacar en 2 meses, cuando normalmente todos sabemos que las vacunas llevan entre 2 y 5 años mínimo para experimentarla y que sea aprobada? Sobre todo esta vacuna, que tanto la de Oxford como la de Bill y Melinda Gates Foundation, es una vacuna de ácido nucleico sintético, es una vacuna genética, por lo cual no sabemos las consecuencias a futuros.
no digo en un año, tal vez para una próxima generación, para nuestros hijos, nuestros nietos. Son innumerables los problemas que pueden tener. Sin embargo, el gobierno insiste que hay cuarentena hasta que se descubra la vacuna. Más allá de eso, también sabemos que, sobre todo en este tipo de vacunas, como la de la gripe, las cepas mutan constantemente, cada 2 o 3 años, por eso van saliendo nuevas vacunas. Entonces no podemos estar encerrados y esperar a que salga una vacuna, ya que incluso si saldría una vacuna, no tenemos la certeza de que la misma va a ser efectiva por demasiado tiempo. Otro tema es de los respiradores. Lo que pasa es que pasa el tiempo tan rápido y uno se olvida, pero si recuerdan, hace 3, 4 meses, lo único de que se hablaba de los respiradores que salvan vida, y el gobierno te decía, y a veces los médicos tienen que decidir entre la vida de una persona anciana y una joven, y tienen que descartar la vida del anciano, porque el respirador, no, los respiradores ya no se habla más, parece que nos olvidamos de los respiradores tan comentados en un principio. No eran tan imprescindibles como parecía. Otro tema es la saturación de los hospitales. Nos decían que iban a haber pilas y pilas de muertos en la puerta de los hospitales, que se iban a saturar. Sí, los hospitales están saturados, como desde hace 15 años. Los propios médicos te pueden decir que para esta época, sobre todo julio y agosto, por el frío, hay una saturación por las enfermedades como la gripe y por la falta de mantenimiento que hay en los mismos. Es un problema que no vamos a analizar ahora, pero que todos sabemos que pasa en Argentina desde hace muchos años. Para hacer una comparación, yo hice un programa el 21 de agosto en el cual había 300.000 contagios, 300.000 casos de coronavirus y 6.000 fallecidos. Hoy, casi 3 semanas después, 11 de septiembre, tenemos 520.000 y 10.000 fallecidos. O sea que la proporción de casos, de muertos, es cada vez menor. Se calcula un 0,2 de mortalidad, incluso ni siquiera están confirmados que sean por coronavirus. Hay gente que muere con coronavirus y no de coronavirus. Tal es así que si uno cruza la calle y lo lleva puesto un camión, te puede llegar a pasar que moriste de coronavirus, si tenías coronavirus o si estabas engripado. Es más, una ministra dijo que la aberración, esto lo dijo públicamente en el canal, la televisión pública de Argentina, que todo aquel sospechoso de coronavirus tiene coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Como el de todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, lo mismo con el coronavirus. Y como para terminar, yo le quiero dar un consejo, sobre todo para ese 0,5 de gente distraída, digamos, porque la mayoría que ve Fitness Más, que siga Fitness Más, como dije, son personas inteligentes y que saben dónde informarse. Para esos pequeños comentarios casi ridículos que tenemos a veces, yo voy a recomendar, primero, que si leen los diarios, les voy a dar un consejo muy bueno, sobre todo, obviamente, si no es diario de papel, estoy hablando diario digital. Cuando vayan a leer un diario, lean la noticia y después lean los comentarios. Van a ver que en los comentarios van a encontrar una realidad más precisa de lo que es la noticia en sí. Eso es muy bueno. Mucha gente que lee los diarios comenta, y con muy buenos argumentos, nos muestra una realidad que no es la que nos muestra la noticia. Pero más que los diarios, obviamente que les tengo que decir, y esto ya lo sabemos, que la televisión está toda pautada, son pautas, los noticieros son pautas publicitarias
de gobiernos y entidades financieras con grandes intereses, como el de la vacuna en este caso, y obviamente ya no aparecen estos podólogos, como lo denominó el turco Asís muy inteligentemente en un principio, los mediquitos estos que te anunciaban, va a venir la curva, miles de muertos, esto es peligrosísimo y van a morir mucha gente, y ya no están más, prácticamente no desaparecieron, ya cobraron su dinero y siguen con sus especialidades, que ciertamente no tenían nada que ver con virología, ni con pandemias, ni con nada de eso. Entonces yo lo que les aconsejo, que se informen por las redes sociales, sobre todo por YouTube, a pesar de que en YouTube hay una gran censura. Y bueno, yo les voy a aconsejar algunos de los canales por los que se pueden informar. Hay canales muy buenos. TLV1, Toda la Verdad Primero, es un canal pionero en dar información verídica. Toda la Verdad Primero. Hay otro canal muy bueno, Amos del Mundo. Hay, bueno, Nicolás Moraz, todos lo conocen, es quien dio la primicia de la bajada de línea de Soros, justo cuando se iba a anunciar la apertura de la cuarentena. Tenemos un canal muy interesante de un chico muy joven, Martín Vázquez, Noticias Ocultas X, si bien a veces de barranco un poco, se va con el terraplanismo y otras cosas que no tienen mucho que ver con esto. En general tiene una muy buena concepción de la realidad y la manifiesta muy bien, muy buena edición, tienen los programas que él hace, muy interesante, habla muy bien Martín. Y bueno, los número uno, Adrián Salvucci, Quique Romero, el canal de Cucú o simplemente Adrián Salvucci, son pioneros, hace 15 años que nos están abriendo los ojos, sobre todo lo que es la realidad política y sobre todo la realidad internacional. Tienen un noticiero semanal nacional y uno internacional muy interesante. Y no vamos a dejar de lado, ya que estamos hablando de todos los problemas que hay en el país, es el Presto, que es un muchacho también muy joven que es un influencer, podemos decir, que fue detenido ayer peligrosamente en Córdoba porque había tuiteado hace unos 10 días que por todo este problema que hay en Argentina con la Corte, había dicho que la vicepresidenta, si quieren sáquenle la palabra vice, porque acá sabemos quién preside, no iba a salir viva. Obviamente que es un tuit, un comentario, como hay un montón de comentarios que decían que a Macri habría que colgarlo y un montón de opiniones de políticos opositores del partido que está gobernando, siempre pasó esto, pero este muchacho tuvo ese comentario, tal vez desafortunado. Él lo aclaró, dijo que se refería a que no iba a salir viva políticamente. De hecho, la mayoría ya sabemos que tanto los Fernández, los tres, prácticamente son cadáveres políticos. No sabemos cuánto más le va a quedar. Entonces, también la solidaridad, si bien yo no estoy de acuerdo en todo lo que dice el Presto, es una persona que no tiene pelos en la lengua y se anima a decir lo que otros no se animan. Creo que hasta hoy sigue detenido, hubo muchas manifestaciones, incluso si pongan el Presto en el buscador YouTube y van a ver todas las manifestaciones a favor. Y lo más gracioso, que cuando estos canales como Crónica o el ultraca oficialista C5N hablaron en contra del Presto, son los únicos videos que yo vi en YouTube que tienen 3 veces más dislike que like. Y eso es un récord muy difícil de conseguir, que estos dos canales lo han logrado. Así que bueno, básicamente, para sintetizar, muy mal lo que hizo esta cadena de gimnasios,
entusiasmar a la gente y crear falsas expectativas. No se jode con eso, no está bueno. Esperar que la información que no es del todo veraz que me dieron, que el lunes van a comunicar que el 11 de octubre abren los gimnasios, y si no es el 11 de octubre, que no pase noviembre, por favor. Y tener paciencia, que esto en algún momento va a terminar, pero va a terminar si nosotros queremos que termine. Si nos dejamos influenciar u oprimir como el gobierno, como lo están logrando lamentablemente, esto es como cuando uno quiere hervir un sapo, no tira el sapo en agua hirviendo, lo pone en agua fría, empieza a calentar el agua, el sapo no se da cuenta, y cuando ya está hirviendo, el sapo ya está hervido. Nosotros nos fueron metiendo de a poco en agua tibia, muy tibia, casi fría, fueron aumentando la temperatura, y en estos momentos el agua está empezando a hervir. Tenemos pocas oportunidades de pegar el salto, y si no lo hacemos, vamos a terminar, no en el horno, como solemos decir en Argentina, pero hervidos, pero va a ser un final muy parecido. Por último, les quería contar algo que me pasó con el tema del barbijo. El barbijo está comprobado que no tiene ninguna incidencia en evitar ni este tipo de enfermedades respiratorias. Obviamente sí en lugares cerrados. Donde hay un lugar cerrado, usen barbijo, es muy importante, pero en la calle es incoherente, está comprobado que no tiene ningún tipo de sentido usarlo. Yo no usé barbijo jamás, solamente, obviamente, cuando voy al supermercado o a un lugar, un negocio, lugares cerrados, sí, pero no es necesario. Y uno lo ve un poco desde afuera y parece una película de ciencia ficción, como están, hasta veo gente que va en el auto con el barbijo. Más allá de que produce hipoxia, que la hipoxia es respirar su propio su propia respiración, anhídrido carbónico, que es lo que exhalamos, estamos respirando lo mismo que exhalamos, es malísimo para la salud. Más allá de eso, de producir hipoxia, no es necesario, y es una forma de marcar y de estudiar a la gente a ver hasta qué punto puede ser controlada. Y lo bien que lo están logrando. Les repito, veo constantemente, pasan los autos, una persona manejando, o dos personas con el barbijo que van manejando, que seguramente pueden ser pareja, duermen juntos y hacen todo lo que tienen que hacer en la cama, pero después se ponen barbijo para estar juntos, incluso adentro de un auto. Una locura. Llegamos a un nivel de demencia que es difícil de creer, y si uno se abstrae un poco y lo ve desde afuera, parece una película de ciencia ficción. A mí me pasó saliendo del local de Fitness King 1, que a propósito ya está casi listo. Cuando nos dejen abrir van a entrenar en el mejor gimnasio de Sudamérica. Salgo y pasa una chica, no tenía barbijo, y me dice: no tenés puesto barbijo. De muy mala manera. Entonces le digo: mirá, no es necesario que lo tenga puesto, porque el barbijo al aire libre no tiene ningún sentido. Me miró feo y se fue. A la semana me la vuelvo a cruzar. Yo venía caminando por la vereda sin barbijo, obviamente. Me ve de frente, me pone una cara como de odio y se baja a la calle para esquivarme, pero para esquivarme por 2 o 3 metros, y cuando baja la choca una bicicleta. Bueno, fue una bicicleta, podría haber sido un auto, pero acá está la paradoja. Muchas veces queremos cuidarnos con un barbijo o encerrándonos, y lo único que vamos a lograr es que podamos tener un accidente, tener una enfermedad, o morir simplemente de lo que teníamos que morir, porque creo que en el fondo se trata de que cada uno elige su forma de vivir y también su forma de morir. Creo que quedó claro el concepto. Yo cada tanto hago este tipo de programas, igual más adelante quiero hacer uno que se va a llamar Nos robaron un año, porque nos robaron un año. Esto, si bien empezó en marzo,
prácticamente abarca todo el año, ya tenemos todo un año perdido en lo económico, en lo social, en lo familiar, en lo afectivo, pero eso va a quedar para otro programa. Yo les agradezco que se tomen el tiempo para escucharme. Si no están suscriptos al canal, suscríbanse. Hay una campanita ahí abajo que ustedes le hacen clic, reciben todas las notificaciones, compártanlo al video con todos aquellos que ustedes crean que es importante compartirlo. Gracias por estar en Fitness Más y gracias por ser musculoso.